El llamado desesperado. Las agujas cristalinas de Ethos brillaban como relámpagos congelados contra el cielo púrpura. Sus superficies reflejaban los soles gemelos que habían calentado el mundo pacífico durante incontables generaciones. La civilización sapiriana había florecido aquí durante más de 3 milenios. Su sociedad se basaba en la armonía, el arte y el avance científico. Sus ciudades flotaban elegantemente sobre los bosques nubosos, conectadas por puentes de energía pura que zumbaban con un poder suave. Los propios afirianos eran seres de belleza etérea con piel translúcida que brillaba con luz interior y voces que podían sanar corazones heridos con sus tonos melódicos. La embajadora Lyra Gwynquier estaba de pie en la plataforma de observación de su nave diplomática, viendo arder su mundo natal. El enjambre carmesí había llegado sin previo aviso. Son bioips masivas que ocultaban las estrellas como una plaga de langostas metálicas. Estas no eran naves en ningún sentido convencional, sino criaturas vivientes criadas para la guerra. Sus cascos latían con vida alienígena y estaban erizados de armas que disparaban corrientes de plasma corrosivo. El enjambre consumió todo a su paso. No solo recursos, sino poblaciones enteras transformando seres vivos en combustible para su expansión sin fin. Las manos de Lyra temblaron al presenciar la destrucción debajo. Las ciudades flotantes de su gente caían una a una. Sus puentes de energía se cortaron. Sus agujas de cristal se agrietaron bajo el asalto de los biocañones. Los sapirianos no tenían ejército de qué hablar. Habían vivido en paz durante tanto tiempo que el concepto de guerra era casi ajeno a ellos. Su flota de defensa consistía en naves ceremoniales diseñadas para la exploración y la diplomacia, no para el combate contra los enjambres carmesí. Bionaves endurecidas por la batalla. Eran como mariposas frente a un huracán. El puente de la nave de Lyra estalló en un parloteo urgente cuando su tripulación informó del avance enemigo. El capitán Vex, su más antiguo amigo y comandante de la nave, se acercó con noticias sombrías. Su aura generalmente brillante se había atenuado un pálido resplandor y su voz llevaba el peso de la desesperación. La fuerza principal del enjambre se dirigía hacia la capital planetaria, donde millones de sapirianos estaban atrapados en los niveles inferiores de la ciudad. Las naves de evacuación estaban abrumadas y muchas ya habían sido destruidas por enjambre de interceptores. Lyra tomó la decisión más difícil de su vida. Ordenó al capitán Vex que rompiera la órbita y se dirigiera a la Asamblea Galáctica a máxima velocidad. No podía salvar a su gente quedándose, pero tal vez podría encontrar ayuda en otro lugar. Mientras su nave saltaba al hiperespacio, echó un último vistazo a Ethos a través de la ventana. El mundo que había sido su paraíso ahora era una visión del infierno. Su belleza estaba siendo devorada por criaturas que no conocían nada más que hambre y destrucción. El viaje a la estación Nexus tomó 18 horas a velocidad de emergencia. Lyra pasó cada momento del viaje componiendo sus súplicas sabiendo que solo tendría una oportunidad de convencer a la Asamblea Galáctica de actuar. La Asamblea era una coalición de más de 200 especies unidas en su compromiso con la coexistencia pacífica y la ayuda mutua. Sin embargo, sus capacidades militares eran limitadas, ya que la mayoría de las especies miembro habían evolucionado más allá de la necesidad de una guerra a gran escala. La última vez que se enfrentaron a una amenaza como el enjambre carmesí, se necesitaron los esfuerzos combinados de 50 mundos para hacerlos retroceder e incluso cuando la victoria tuvo un costo tremendo. La estación Nexus apareció ante ellos como una flor geométrica floreciendo en el vacío. La enorme estructura era una maravilla de la ingeniería cooperativa. Sus secciones estaban diseñadas para satisfacer las necesidades ambientales de cientos de especies diferentes. La cámara central de ensamblaje era una esfera de aluminio transparente rodeada de anillos concéntricos que albergaban los cuarteles diplomáticos, centros de traducción y oficinas administrativas. Cuando la nave de Lyra atracó, pudo ver otras naves que llegaban de toda la galaxia. Sus tripulaciones probablemente traían noticias del avance del enjambre. La gran cámara de ensamblaje ya estaba en sesión cuando Lyra llegó. La sala esférica estaba llena de representantes de todo el espacio conocido, cada uno sentado en entornos adecuados a su biología. Algunos flotaban en tanques de metano líquido, otros se relajaban bajo lámparas de calor que imitaban a sus estrellas de origen y algunos existían como patrones de energía pura contenidos dentro de la fuerza. Los campos del aire vibraban con el zumbido constante de los traductores universales que trabajaban para convertir cientos de idiomas en un lenguaje comprensible. El anciano consejero de la República Corax convocó una sesión al orden. Los Corax eran una especie antigua que había logrado el vuelo espacial cuando la mayoría de las otras razas aún estaban descubriendo el fuego.
Los antebrazos de Tain gesticulaban con gracia mientras hablaba. Su voz, portadora de la autoridad de milenios de experiencia, había recibido informes preliminares del regreso del enjambre, pero quería escuchar directamente de alguien que hubiera presenciado el ataque. Lyra avanzó hacia el podio central. Su cuerpo parecía brillar con luz interior a pesar de su dolor. Comenzó a hablar. Su voz melódica se escuchó con claridad en la cámara a pesar del parloteo de idiomas a su alrededor. Describió la belleza de Ethos, la naturaleza pacífica de su gente y el horror del asalto del enjambre. Pintó una imagen de ciudades cayendo, familias destrozadas por una civilización entera que se enfrentaba a la extinción. Sus palabras no solo fueron traducidas, sino que se sintieron como la resonancia emocional de su especie que tocó los corazones de cada ser presente. La reacción fue inmediata, pero no esperanzadora. Corbin de la hegemonía de los mundos habló primero con su voz mecánica, plana y sin emociones. La hegemonía se había enfrentado al enjambre antes y apenas había sobrevivido. Sus sistemas de defensa automatizados habían mantenido la línea, pero a costa de 3 sistemas estelares enteros. Afirmó sin rodeos que ninguna fuerza militar convencional podría detener al enjambre una vez que hubieran alcanzado una masa crítica. La única opción era evacuar a las poblaciones que pudieran y establecer perímetros defensivos alrededor de los mundos centrales. Otros representantes se hicieron eco de sentimientos similares. El colectivo acuático había perdido 2 mundos oceánicos por el enjambre hace 50 años. La Confederación de Silicio se había visto obligada a reubicar toda su civilización para evitar el avance de las bionaves. Cada especie tenía su propia historia de pérdida y retirada, pero ninguna tenía una solución para detener el avance de los enjambres. Las matemáticas eran simples y brutales. El enjambre carmesí se fortalecía con cada mundo que consumían, mientras que las fuerzas defensoras se debilitaban con cada derrota. Lyra sintió que su esperanza moría al escuchar la letanía de excusas y limitaciones. La Asamblea tenía los recursos para evacuar quizás a 1 millón de refugiados, pero su hogar, el mundo, albergaba más de 30 millones de almas. El enjambre alcanzaría los sistemas centrales en cuestión de meses. Cuando lo hicieran, el número de muertos sería incalculable. Se preparaba para derrumbarse desesperada cuando el consejero anciano levantó uno de sus antebrazos para pedir silencio. Los antiguos ojos de Tain parecían pensativos mientras accedía a los registros de miembros de la Asamblea. Había una opción que no se había considerado. Dijo lentamente. Los miembros más nuevos de la Asamblea admitieron que hace solo 6 meses, después de hacer el primer contacto, a los humanos de la Tierra se les había otorgado una membresía provisional a pesar de su tecnología primitiva y su reciente aparición en el espacio. La mayoría de los representantes apenas notaron la adición, desestimando a la Tierra como un mundo insignificante y atrasado en el borde del espacio explorado. La sugerencia fue recibida con escepticismo y algunas risas abiertas. La voz mecánica del representante Corin goteaba desdén mientras recitaba las estadísticas de la Tierra. Un solo mundo con una población de 8.000 millones de seres hacinados en un planeta que fue clasificado como un mundo de peligro de clase 9. Su tecnología estaba siglos por detrás de los estándares galácticos. Sus naves eran rudimentarias e ineficientes y habían estado en el espacio por menos de 200 años. ¿Qué podría ofrecer una especie tan primitiva contra una amenaza que había derrotado a civilizaciones con milenios de experiencia? Tain abrió el archivo de clasificación de la Tierra y varios representantes emitieron sonidos de disgusto. El planeta era una pesadilla para los estándares galácticos, con una gravedad aplastante, una atmósfera corrosiva, patrones climáticos violentos y una radiación peligrosa de su estrella. Las formas de vida nativas eran inusualmente agresivas, habiendo evolucionado en un estado constante de competencia y conflicto. Los propios humanos fueron clasificados como depredadores persistentes, un camino evolutivo raro y perturbador que produjo seres capaces de cazar presas hasta el agotamiento a lo largo de vastas distancias. Consejero Vex de la Unión de Comerciantes Pacíficos señaló que los océanos de la Tierra contenían compuestos tóxicos para la mayoría de las especies galácticas. El campo magnético del planeta era inestable, lo que causaba frecuentes tormentas de radiación. Las placas continentales se desplazaban activamente, lo que causaba terremotos y erupciones volcánicas. La mayoría de las especies requerirían trajes ambientales completos solo para visitar la superficie de la Tierra, y la exposición prolongada sería fatal. ¿Cómo podrían los seres de un mundo así ayudar a las especies civilizadas? Lyra estudió los archivos humanos con creciente interés. Las imágenes mostraban seres que parecían engañosamente frágiles, sin armadura natural ni armas obvias.
Eran bípedos como muchas especies de carenados espaciales, pero su densidad muscular era significativamente mayor de lo normal. Su estructura ósea estaba diseñada para soportar fuerzas gravitacionales que aplastarían a la mayoría de los demás seres. Lo más intrigante es que su historia militar mostraba un patrón de victorias en conflictos contra probabilidades abrumadoras mediante tácticas, determinación y una aparente incapacidad para reconocer cuando eran derrotados. El debate continuó durante horas, con la mayoría de los representantes argumentando en contra de involucrar a los humanos. Sus naves estaban construidas más como fortalezas móviles que como naves espaciales adecuadas, con un grueso blindaje y sistemas de energía masivos que parecían innecesariamente complejos. Sus armas eran rudimentarias. Sistemas cinéticos en lugar de elegantes armas de energía. No tenían experiencia en guerras galácticas, no entendían las capacidades del enjambre y no tenían motivos para arriesgar sus vidas por extraños. Pero Lyra recordaba algo de los archivos culturales humanos. Tenían un concepto llamado ayuda humanitaria que los obligaba a ayudar a quienes lo necesitaban, incluso con un gran riesgo personal. Su historia estaba llena de ejemplos de individuos y naciones que se sacrificaban por el bienestar de otros, a veces completos desconocidos. Si había alguna especie en la galaxia que pudiera responder a una súplica desesperada de ayuda, serían estos extraños humanos del mundo de la muerte. El consejero anciano le pidió una votación sobre si enviar una solicitud formal de ayuda a la Tierra. La Cámara estalló en una discusión. Mientras los representantes debatían los méritos de involucrar a una especie tan primitiva, algunos argumentaron que era mejor que no hacer nada, mientras que otros afirmaron que sería cruel pedirles a los humanos que se enfrentaran a una muerte segura. La votación fue reñida, pero finalmente se aprobó por un estrecho margen. El mensaje se transmitió en frecuencias galácticas estándar hacia el sistema Saúl. Era una simple solicitud de ayuda humanitaria para evacuar refugiados de mundos bajo ataque por fuerzas hostiles. El mensaje fue marcado como urgente, incluía información básica sobre las capacidades del enjambre carmesí. La transmisión se dirigía a toda velocidad por el hiperespacio hacia la Tierra. Lyra solo podía esperar que estos misteriosos humanos demostraran ser más de lo que aparentaban en la estación de mando lunar, que orbitaba la luna terrestre. La almirante Sarah Chen recibió la transmisión en oro a las 3 horas local. Era una mujer de unos 50 años, con cabello y ojos gris acero, que había presenciado demasiados conflictos. Había comandado la flota de defensa humana durante las guerras coloniales exteriores, luchando contra piratas y encuentros alienígenas hostiles con recursos limitados y una determinación ilimitada. El mensaje de la Asamblea Galáctica era diferente a todo lo que había recibido antes. En menos de una hora, Chen había reunido al Consejo de Defensa Humana en la sala de reuniones segura de la estación. El general Marcus Rivera, comandante del Cuerpo de Marines Terrano, llegó primero. Era un hombre corpulento con cicatrices en las manos y reputación de nunca dejar a nadie atrás. La doctora Elena Vázquez, directora civil de la Autoridad Colonial, representó los intereses de los asentamientos exteriores de la Tierra. El director de inteligencia James Walsh trajo archivos clasificados sobre la Asamblea Galáctica y las diversas especies alienígenas que la conforman. La almirante Chen leyó el mensaje. En voz alta, su voz se mantuvo firme a pesar de las implicaciones. 30 millones de seres se enfrentaban a la extinción y las civilizaciones más avanzadas de la galaxia eran impotentes para ayudarlos. El enjambre carmesí fue descrito como una fuerza imparable que consumía mundos enteros sin dejar nada más que espacio vacío. A su paso, los poderes galácticos pedían la ayuda de la Tierra, aunque claramente no esperaban mucho de la tecnología primitiva de la humanidad. El general Ria fue el primero en hablar. Su voz llevábala con la autoridad de un hombre que había luchado en los peores conflictos de los últimos 30 años, había estudiado los archivos alienígenas y reconocido la situación táctica de inmediato. Las bionaves del enjambre eran formidables, pero dependían de una fuerza abrumadora y la intimidación en lugar de la sofisticación táctica. La doctrina militar humana se basaba en combatir a una superioridad numérica con tecnología inferior y ganar mediante la adaptabilidad y la determinación. El doctor Vázquez expresó su preocupación por la logística de tal misión. Los mundos amenazados estaban a semanas de distancia, incluso a máxima velocidad hiperespacial. La flota de defensa humana constaba de solo 67 naves, la mayoría diseñadas para tareas de patrullaje y escolta en lugar de acciones importantes de la flota. Se enfrentarían a un enemigo que había derrotado civilizaciones con miles de naves y millones de años de experiencia. Las probabilidades eran matemáticamente imposibles.
El director Walsh proporcionó información sobre las especies miembros de la Asamblea Galáctica. La mayoría eran muy avanzadas, pero habían evolucionado más allá de la necesidad de la guerra. Sus naves fueron construidas para la exploración y el comercio, no para el combate. Sus tripulaciones fueron entrenadas en ciencia y diplomacia, no en tácticas y armas. Las fuerzas militares de la Asamblea eran esencialmente ceremoniales, diseñadas para intimidar a los piratas y asentarse. Disputas menores en lugar de guerras existenciales. El almirante Chen estudió las proyecciones tácticas en la pantalla principal de la sala de reuniones. El avance de los enjambres carmesí fue metódico y predecible, siguiendo rutas de navegación y comerciales establecidas. Sus bionaves eran poderosas, pero parecían carecer de la flexibilidad de las naves humanas. Lo más importante es que nunca se habían enfrentado a un enemigo que luchara como humanos. Todas las especies que habían encontrado se habían rendido rápidamente o habían sido abrumadas por números superiores. Ninguna tenía la tradición humana de luchar batallas desesperadas. De alguna manera, encontrar una manera de ganar. La decisión se tomó dentro de las 2 horas posteriores a recibir el mensaje. La flota de defensa humana se desplegaría en el sistema Ethos y brindaría toda la asistencia posible a los refugiados. Todas las naves disponibles se comprometerían con la misión, dejando el sistema natal de la Tierra defendido solo por plataformas orbitales y naves de reserva. Era un riesgo enorme, pero la alternativa era dejar morir a 30 millones de seres inocentes mientras la humanidad observaba desde un lugar seguro. La respuesta del mundo de la muerte. La flota de defensa humana emergió del hiperespacio en el borde del sistema Ethos en una demostración de violencia controlada que envió ondas de choque a través del espacio local. 67 naves se materializaron simultáneamente a su llegada, provocando distorsiones gravitacionales registradas en sensores a lo largo de 3 sistemas estelares. Las naves que aparecieron eran diferentes a todo lo que la galaxia había visto antes. La mayoría de las especies espaciales construían naves elegantes y eficientes con curvas suaves y una masa mínima. Las naves humanas eran brutales en su funcionalidad. La nave insignia, la UCS Indomitable, era una fortaleza de acero y blindaje cerámico. Su casco, repleto de puertos de armas y conjuntos de sensores de 800.000 toneladas, era el doble de grande que la mayoría de los dreadnoughts galácticos, pero se movía con una gracia sorprendente para una nave tan masiva. Sus naves de escolta eran igualmente impresionantes. Sus diseños priorizaban la supervivencia sobre la estética. Estas eran naves construidas para luchar en el entorno hostil del espacio, donde un solo error podía significar la muerte de toda la tripulación. La almirante Sarah Chen, de pie en el puente de la Indomitable, estudiaba la exhibición táctica con creciente ira. El sistema Ethos era un cementerio de naves averiadas y sueños destrozados. Miles de naves de refugiados huyeron presas del pánico de los planetas interiores. Sus motores fueron forzados más allá de los límites de seguridad en un intento desesperado por escapar. Cazarlos como depredadores eran las naves biológicas de los Crimson. Enjambre. Sus cascos vivientes pulsaban con vida alienígena mientras destruían sistemáticamente todo lo que se movía. Las naves del Enjambre desafiaban la comprensión convencional del diseño de naves espaciales. Fueron cultivadas en lugar de construidas. Sus cascos estaban compuestos de hueso y cartílago modificados que podían curar daños menores automáticamente. Sus armas eran cañones orgánicos que disparaban corrientes de ácido corrosivo capaces de atravesar el blindaje estándar. Lo más inquietante de todo era que parecían ser inteligentes y coordinaban sus ataques con una eficiencia de mente colmena que los hacía casi imposible superar en maniobras. El oficial de comunicaciones de Chen reportó contacto con una nave diplomática sapiriana en el límite del sistema. La nave era pequeña y frágil, claramente diseñada para misiones pacíficas en lugar de combate. Su casco era una obra de arte cubierta de patrones cristalinos que captaban y reflejaban la luz en hermosas exhibiciones. Pero no había nada hermoso en el miedo en la voz de la embajadora Lyra Gwyncayer cuando apareció en la pantalla principal. Los rasgos etéreos de Lyra estaban tensos por el dolor y el agotamiento. Había estado coordinando los esfuerzos de rescate durante días, observando impotente cómo moría su gente. La llegada de la flota humana había provocado un breve momento de esperanza, pero ahora estaba aterrorizada de que estos seres primitivos simplemente se convirtieran en más víctimas. Para el Enjambre, trató de explicar la inutilidad de luchar contra las bionaves, describiendo cómo habían destruido civilizaciones enteras con sus tácticas adaptativas y números abrumadores. El almirante Chen escuchó pacientemente mientras Lyra describía las capacidades del Enjambre,
pero su expresión se endurecía con cada palabra. Las bionaves eran poderosas, pero también predecibles. Confiaban en el miedo y la intimidación para romper la voluntad de lucha del enemigo. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que se fortaleciera bajo presión, que prosperara ante adversidades imposibles y convirtiera la desesperación en fuerza. Nunca se habían enfrentado a humanos. La oficial táctica de Chen, la comandante Sarah Kim, informó sobre el estado de combate de la flota. Todas las naves estaban completamente preparadas. Sus tripulaciones, preparadas según los más altos estándares de excelencia militar humana. Los cañones principales de los Indomables estaban cargados con munición de uranio empobrecido, capaces de atravesar blindajes de 1 metro de espesor. Las naves de escolta llevaban suficientes misiles para arrasar una pequeña luna. Lo más importante, cada nave de la flota estaba tripulada por humanos que entendían que la retirada no era una opción cuando los civiles estaban en peligro. El primer contacto entre las fuerzas humanas y el enjambre ocurrió cerca de la órbita del cuarto planeta. Un grupo de bioips había acorralado a un convoy de transportes de refugiados. Sus cañones de ácido cargaban para el golpe mortal. El destructor humano UCS Relentless llegó primero. Su estructura compacta, empequeñecida por las enormes bioips. Las criaturas del enjambre probablemente pensaron que era una nave de exploración, algo que debían dejar de lado antes de regresar a su matanza. Aprendieron su error en segundos. El Relentless abrió fuego con su batería principal, enviando una ráfaga de rondas cinéticas a la avionave más cercana a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Los proyectiles, cada uno con un peso de varias toneladas y acelerados por campos magnéticos, golpearon el casco de la criatura con un efecto devastador. La armadura natural del bioip, que evolucionó para desviar las armas de energía, era completamente inútil contra la materia sólida que se movía a velocidades relativistas. El grito mortal de la avionave resonó en múltiples espectros de radiación electromagnética cuando su cuerpo fue destrozado por el impacto cinético. Las otras criaturas del enjambre se giraron para enfrentar esta nueva amenaza, pero fueron demasiado lentas para adaptarse a las tácticas humanas. El Relentless ya había cambiado de posición. Sus motores lo impulsaron hacia un nuevo vector de ataque mientras lanzaba una serie de misiles con ojivas nucleares por todo el sistema. Escenas similares se desarrollaron cuando las naves humanas se enfrentaron a las fuerzas del enjambre. Las bioips eran oponentes formidables, pero habían evolucionado para luchar contra enemigos que seguían patrones predecibles. Las especies galácticas generalmente participaban en batallas formales con objetivos y reglas de combate claramente definidos. Los humanos luchaban como los depredadores de la persistencia. Se adaptaban constantemente y nunca les daban tiempo a sus enemigos para... La capitana de recuperación María Santos de crucero pesado UCS Thunderbolt demostró la flexibilidad táctica humana cuando su nave se encontró con un grupo de batalla de enjambres cerca del segundo planeta. Las bionaves habían formado una formación defensiva. Sus cañones de ácido apuntaban a la nave humana que se acercaba. Un ataque convencional habría sido un suicidio, pero Santos no estaba pensando de manera convencional. Ordenó a su nave que se sumergiera en la atmósfera del planeta usando los gases densos para enmascarar su aproximación. El Thunderbolt emergió de la neblina atmosférica directamente debajo de la formación de enjambre. Sus armas ya estaban disparando. Las bionaves fueron tomadas completamente por sorpresa. Sus sensores cegados por la interferencia electromagnética del campo magnético del planeta. Los artilleros de Santos colocaron sus disparos con precisión quirúrgica, apuntando a las articulaciones y puntos de conexión de la armadura orgánica de la biocabina. En cuestión de minutos, 3 de las criaturas flotaban indefensas. Sus sistemas de movilidad estaban destruidos. El punto de inflexión de la batalla llegó cuando el almirante Chen desplegó el arma secreta de la flota, la UCS Roterbuschen, una nave que oficialmente no existía en ningún registro militar. La nave era el producto de un programa de investigación clasificado que había estudiado tecnología alienígena capturada y la había incorporado a diseños humanos. La Roterbuschen era más pequeña que la Indomable, pero llevaba sistemas de armas que empujaban los límites de la física conocida. El arma principal de la nave era una lanza gravitacional que podía crear distorsiones espaciotemporales localizadas cuando se disparaba contra una bionave. El arma creaba un agujero negro en miniatura directamente dentro del casco del objetivo. El efecto era instantáneo y devastador, ya que la propia masa de la criatura se volvía contra ella. La avionave colapsaba hacia adentro. Su estructura orgánica era incapaz de soportar las fuerzas gravitacionales que la desgarraban desde adentro. Comandante Alexei Petrov,
El capitán de la Retribution era un veterano del primer contacto de la humanidad con alienígenas hostiles. Había visto lo que sucedía cuando los humanos intentaban luchar de forma justa contra tecnología superior. La respuesta no era igualar las fortalezas del enemigo, sin explotar sus debilidades. Las bionaves del Enjambre estaban perfectamente adaptadas a la guerra espacial convencional, pero no tenían defensa contra armas que violaban sus suposiciones básicas sobre la realidad. La inteligencia de la mente colmena del Enjambre comenzó a reconocer la amenaza que representaba la flota humana. Estas no eran las especies de presas indefensas que estaban acostumbrados a cazar. Estos eran depredadores por derecho propio. Seres que habían evolucionado en un mundo donde solo los más fuertes y adaptables sobrevivían. Las bionaves comenzaron a retirarse de sus ataques a las naves de refugiados. En su lugar, centraron sus esfuerzos en las naves humanas. Esto era exactamente lo que el almirante Chen había esperado. Cada momento que el Enjambre pasaba luchando contra humanos era un momento en el que no mataban civiles. La flota humana se dispersó por el sistema, atrayendo a las bionaves a batallas en curso mientras las naves de rescate evacuaban a la población sapirana restante. Era un juego peligroso, pero uno que jugaba con las fortalezas de la humanidad. Las naves humanas fueron construidas para recibir daño y siguieron luchando, sus tripulaciones entrenadas para funcionar bajo estrés extremo. La batalla se prolongó durante 18 horas en todo el sistema estelar. Las naves humanas se enfrentaron. Las naves biológicas del Enjambre infligieron el máximo daño y luego se retiraron para reagruparse y reabastecerse. Las criaturas del Enjambre, frustradas por su incapacidad para acorralar a las esquivas naves humanas, comenzaron a cometer errores tácticos. Persiguieron naves individuales en emboscadas preparadas o dispersaron sus fuerzas para luego intentar cubrir múltiples objetivos simultáneamente. El asalto final llegó cuando la almirante Chen concentró toda su flota para un ataque coordinado contra la fuerza principal del Enjambre. Las naves biológicas se habían reunido alrededor de Ethos, preparándose para consumir la población restante del planeta. El plan de Chen era audaz incluso para los estándares humanos. Llevaría su flota directamente al corazón de la formación del Enjambre y destruiría a sus criaturas de mando en combate cuerpo a cuerpo. El Indomable lideró la carga. Su enorme volumen absorbió un tremendo castigo de la potencia de fuego concentrada del Enjambre. El blindaje de la nave, forjado con materiales que solo se encuentran en el entorno de alta presión de la Tierra, se mantuvo contra las corrientes corrosivas del cañón de ácido detrás de la nave insignia. El resto de la flota humana se extendió en una formación compleja que confundió los sistemas de objetivos del Enjambre. El comandante Kim identificó a las criaturas de mando del Enjambre por sus biofirmas únicas y emisiones electromagnéticas. Estas eran las bionaves más grandes, criaturas antiguas que habían vivido durante siglos y comandaban a los miembros menores del Enjambre a través de señales de feromonas y comandos telepáticos. Destruirlas decapitaría la estructura de mando del Enjambre y dejaría a las bionaves restantes vulnerables a las tácticas humanas. El ataque requería una coordinación precisa y una sincronización de fracciones de segundo. Cada criatura de mando estaba protegida por docenas de bionaves más pequeñas. Sus cañones de ácido creaban campos de fuego superpuestos que destruir cualquier ataque convencional, pero la flota humana no atacó convencionalmente. Usaron su velocidad y maniobrabilidad superiores para crear huecos en la formación del Enjambre y luego explotaron esos huecos con potencia de fuego concentrada. La capitana Elena Rodríguez del destructor S. Valiant dio el golpe decisivo. Su nave penetró la pantalla defensiva del Enjambre mediante una combinación de pilotaje brillante y coraje desesperado. La tripulación del Valiant sabía que estaban en una misión suicida, pero presionaron su ataque de todos modos. Rodríguez llevó su nave a quemarropa con la criatura de mando más grande y desató todo su arsenal en una sola salva devastadora. Los lanzamientos de muerte de la criatura de mando eran visibles en todo el sistema cuando su enorme cuerpo se convulsionó y se rompió. Las bionaves restantes del Enjambre, repentinamente separadas de su red de mente colmena, comenzaron a entrar en pánico sin una coordinación central. Eran solo depredadores individuales que se enfrentaban a una fuerza militar disciplinada. La flota humana cazó metódicamente a las bionaves restantes. Sus tripulaciones no mostraron piedad por las criaturas que no habían mostrado ninguna a los demás. Las secuelas de la batalla fueron un testimonio de la determinación humana y alienígena. Gratitud de los supervivientes apirianos rescatados de una muerte segura por seres que apenas conocían su existencia, abrumados por el sacrificio que los humanos habían hecho por ellos. La embajadora Lyra, la nave Gwynkeyer, fue la primera en llegar al Indomable tras el fin de la lucha.
Su tripulación, ansiosa por ofrecer toda la ayuda posible a sus salvadores, el almirante Chen se reunió con Lyra en la bahía médica de la nave insignia, donde los médicos humanos trataban a los tripulantes heridos con el mismo cuidado que mostrarían a su propia especie. Ver a humanos arriesgando sus vidas por alienígenas desconocidos era algo que la galaxia nunca había visto antes. La mayoría de las especies ayudaban primero a los suyos y se preocupaban por los demás después, pero los humanos parecían tener un impulso innato de proteger a cualquiera que no pudiera protegerse a sí mismo. La noticia de la victoria de la humanidad se extendió por la galaxia más rápido de lo que los sistemas de comunicación a la velocidad de la luz podían transmitirla. La Asamblea Galáctica esperaba recibir noticias de la heroica pero inútil destrucción de la flota humana. En cambio, se enteraron de que una especie que habían descartado como primitiva había logrado lo que sus civilizaciones combinadas no pudieron. Habían detenido al enjambre carmesí. Las implicaciones políticas eran asombrosas. La humanidad había demostrado capacidades militares que excedían con creces su aparente nivel tecnológico. Sus naves eran rudimentarias para los estándares galácticos, pero devastadoramente efectivas en combate. Sus tácticas eran poco ortodoxas, pero brillantemente ejecutadas. Lo más importante, habían demostrado su disposición a librar batallas imposibles por el bien de extraños. Un rasgo que inspiró y aterrorizó a otras especies. A las pocas semanas de la batalla, la humanidad se encontró en el centro de la política galáctica. Las especies que habían ignorado la existencia de la Tierra ahora solicitaban asistencia militar contra sus propios enemigos. El colectivo acuático quería ayuda humana para recuperar sus mundos oceánicos perdidos. La Confederación de Silicio ofreció intercambios tecnológicos a cambio de tratados de defensa. Incluso la orgullosa República de Corfax comenzó a ver a la humanidad como iguales en lugar de como recién llegados primitivos. La almirante Chen se encontró ascendida al recién creado puesto de coordinadora de defensa galáctica, al mando no solo de fuerzas humanas, sino también de flotas aliadas de todo el espacio conocido. La ironía no se le escapó. Hace 6 meses, la humanidad había estado rogando por ser miembro de la Asamblea Galáctica. Ahora se les pedía que la defendieran. Los afirianos estaban entre los nuevos aliados más agradecidos de la humanidad. Lyra Gwyndir se convirtió en el primer embajador permanente de la Tierra ante la Asamblea Galáctica. Su voz melódica ahora transmitía historias de coraje y sacrificio humanos en lugar de súplicas de ayuda. Los sobrevivientes de Etos se asentaron en mundos a lo largo del espacio humano. Sus talentos artísticos y naturaleza pacífica equilibraban la cultura guerrera de la humanidad. La galaxia había aprendido una lección crucial. Nunca subestimes a las especies que evolucionaron en un mundo de muerte. Los humanos podían parecer primitivos y toscos comparados con las elegantes civilizaciones que habían gobernado el espacio durante milenios, pero poseían algo que toda la tecnología avanzada del universo no podía replicar. Tenían la voluntad de luchar cuando otros se rendían, de sacrificarse cuando otros huían y de hacer guardia para que otros pudieran dormir seguros. El enjambre carmesí regresaría algún día como siempre lo hacía, pero cuando llegaran, encontrarían a la humanidad esperándolos, listos para demostrar una vez más que las mejores armas del universo no eran cañones de energía ni bioips, sino coraje, determinación y la simple negativa humana a dejar que el mal triunfe sobre el bien. La galaxia ya no estaba indefensa porque ahora tenía guardianes que entendían que valía la pena luchar por algunas cosas sin importar el costo.